¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Y si te digo que estoy practicando pronunciación, entonación, estoy aprendiendo vocabulario, expresiones, estoy aprendiendo cultura hispana, pues claro que sí, la poesía puede ayudarte muchísimo a mejorar tu nivel de español. Los poemas funcionan un poco como las canciones, porque con todo ese juego de palabras, de rimas, con las asonancias, conseguimos un aprendizaje más ameno, más agradable, menos duro y mucho más entretenido para nuestro cerebro. A todos nos ha pasado que a veces escuchamos una canción y sin darnos cuenta, después de escucharla varias veces, nos aprendemos la letra, ¿verdad? Y ya sabemos la letra de la canción, sabemos qué frase viene después, y esto es así por el ritmo de la canción y por las rimas, ¿vale? Esto es algo que no sucede con otros tipos de texto. Bueno, pues con los poemas sí. Seguro que ahora estás pensando, es que a mí no me gusta la poesía, no me interesa. Entonces, si no leo poesía en mi idioma, ¿por qué voy a leer poesía en español? Cuidado, te voy a decir por qué. La poesía tiene muchísimos aspectos positivos para el aprendizaje de idiomas. En primer lugar, los poemas suelen ser cortos, así que puedes centrarte y puedes concentrarte en el significado de cada palabra. La poesía está escrita para despertar sentimientos y por eso leer poesías de un determinado país puede ayudarte a conocer mejor la cultura de ese lugar y la forma de pensar y de sentir y de vivir de las personas de ese país. Además, en la poesía son muy importantes los matices, es decir, las diferencias de significado muy sutiles, ¿vale? Entonces, el vocabulario es muy rico. Por eso te puede ayudar muchísimo a ampliar tu léxico en español. Además, cuando leemos poesía, muchas veces tenemos que interpretar lo que hemos leído, tenemos que intentar entender el significado detrás de las palabras. Y esto puede ayudarte a mejorar muchísimo tu comprensión, tu nivel de pensamiento crítico en español. Y la parte más importante, la poesía, ¿vale? Leer poesía y sobre todo leer poesía en voz alta delante del espejo, ¿vale? Como un loco, te va a ayudar muchísimo a mejorar tu pronunciación y a mejorar tu entonación. O sea que es súper importante. Y yo sé que a mucha gente no le gusta la poesía porque estamos acostumbrados a leer esas poesías que nos obligan a leer en el cole cuando somos pequeños y que son súper antiguas y a veces muy cursis y entonces nos resulta difícil conectar. Porque una cosa está clara, ponerse a leer una poesía no es lo mismo que ponerse a leer una novela, una historia, ¿vale? Porque no leemos poesía para aprender, leemos poesía para conectar con algo que nos hable a nosotros. Es mucho más personal, tiene que ser relevante para nuestros sentimientos o para el momento de nuestra vida en el que estamos o algún momento que hemos vivido en el pasado, es mucho más personal. Para que te guste tienes que encontrar poesías que hablen sobre algún momento importante de tu vida, pues cuando te enamoras, cuando tienes un problema, un sufrimiento, cuando emigras, cosas importantes. Y por eso, en mi opinión, para empezar a leer poesía y para empezar a entrar en ese mundo y ver si te gusta, es mejor empezar con autores actuales, porque es mucho más fácil que tengas algo en común con personas que viven hoy en día y no con Gustavo Adolfo Bécquer, que es el poeta que he leído yo al principio del vídeo, ¿vale? Que escribió eso en el siglo XIX. Entonces, yo hoy te voy a recomendar algunos autores contemporáneos de poesía en español para que puedas empezar a entrar en este mundillo. Este es un vídeo que le tenía prometido a una de mis chicas del club desde hace bastante tiempo. Lo siento por ser siempre tan lenta, pero aquí estoy.
No os voy a enseñar los libros en papel, ¿vale? Los libros físicos, porque aunque me mudé hace más de un año, mis libros están todavía ahí, en cajas, porque soy un desastre. Pero bueno, me voy a tomar ese café que acabo de preparar, ¿eh? Y de manera así muy relajada, muy tranquila, os voy a hablar de algunos libros de poesía contemporánea que me han gustado y que creo que os pueden ayudar a mejorar en español. Voy a hablar de manera muy tranquila, ¿vale? Tomándome el café, y es un vídeo que no voy a editar, ¿vale? Para que sea lo más natural posible. La primera poetisa de quien os quiero hablar es Sara Buo. Me gustó mucho uno de sus libros que se llama Y yo a ti. Son poemas de amor, así muy intensos, ¿vale? Muy intensitos, porque yo también soy bastante intensa, ¿eh? Me he puesto además estos pendientes así de corazones muy intensos. Y lo que más me gustó de este libro es que habla de diferentes formas de amor, no solo del clásico amor de pareja o desamor de pareja, sino que también le dedica algunos fragmentos pues a familiares que ya no están. Y bueno, eso me gustó especialmente. También os puede gustar Sergio Chico, ¿vale? Sergio Chico. Y en especial Antes de convertirnos en piedra. Este os lo recomiendo porque es muy fácil de leer, ¿vale? Incluso si tienes un nivel A2, B1 bajito, puedes leerlo y entenderlo, y bueno, está escrito también con mucha sensibilidad. También me encanta Elvira Sastre, ¿vale? Todo lo que he leído de ella me ha gustado mucho y me ha llegado mucho. Y si tengo que recomendaros alguno de sus poemarios, me gustó mucho Baluarte. Me encanta porque usa un lenguaje sencillo, claro, muy directo, y además es que es muy musical. O sea, si tú lo lees en voz alta, de verdad parecen canciones. Me gusta mucho, mucho, mucho Elvira Sastre. Otra opción es leer a Señorita Baby. Señorita Baby, bueno, es una chica que se llama Baby Fernández, pero usa este seudónimo, Señorita Baby, ¿vale? Podéis encontrarla también así en las redes sociales. Yo leí un libro suyo que se llama Amor y Asco, lo leí hace ya un tiempo, y que en realidad lo compré porque me gustó mucho la portada, ¿vale? Me llamó la atención los colores que tenía y el título, y eso me gustó. Y luego me llamó la atención porque es uno de esos libros en los que yo creo que todos podemos encontrar alguna parte con la que sentirnos identificados, ¿vale? Es una buena opción si nunca has leído poesía, porque no es poesía en sí, ¿vale? Es prosa poética, o sea que sí, te puede gustar. Y si crees que la poesía no te va a gustar o no te interesa, no estás seguro, ¿vale? Y no quieres comprar un libro directamente, puedes buscar algún poeta de Instagram, ¿vale? Por ejemplo, yo te recomiendo a Irene X, que en mi opinión escribe muy bien. A mí me gusta mucho. Y también, esto es súper importante, súper guay, te quiero recomendar dos perfiles de Instagram, ¿vale? Dos páginas de Instagram que creo que te pueden ayudar mucho. La primera es la cuenta de Clara Carusa. Ella es poeta y además es divulgadora de poesía, ¿vale? Esta chica recita poemas en Reels de Instagram, así que puedes seguirla para empezar a escuchar un poquito de poesía en español, ver si te gusta, repetir lo que ella dice para practicar. Y también te recomiendo el perfil de Benito Taibo, ¿vale? Él es un escritor mexicano que a mí me encanta, ya os lo he recomendado en otros vídeos de este canal. Y Benito, aparte de escribir sus libros, que bueno, os recomiendo muchísimo, ¿vale? Sobre todo Persona Normal, él, aparte de eso, todos los jueves recita un poema en su perfil de Instagram, y la verdad es que hace una selección preciosa y siempre me encanta escucharlo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy porque ya no me queda café, ya me lo he terminado. Yo como siempre espero que te haya gustado y que te vayas de aquí, que te vayas de este vídeo
con ganas de empezar a leer poesía. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo y quieres ayudarme, quieres ayudar a que este canal llegue al mayor número de estudiantes posible, déjame un comentario o déjame un me gusta, ¿vale? Un like, bueno, ayúdame. Y suscríbete al canal, claro, que no se me olvide, suscríbete. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!